Hola, ¿cómo están jóvenes? Hoy vamos a hacer una simulación del movimiento browniano. Vamos a ver aquí en Wikipedia cuál es la definición de movimiento browniano. Es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, ya sea líquido o gas, como resultado de choques contra las moléculas de dicho fluido. Aquí podemos ver una simulación en vivo de cómo esta partícula de mayor tamaño, al ser chocada por las partículas del solvente o del medio fluido, se mueve entonces en forma aleatoria a través del medio. Este fenómeno de transporte recibe su nombre en honor al escocés Robert Brown, que era biólogo y botánico. Él en 1827, mientras miraba a través de un microscopio a las partículas atrapadas en las cavidades de un grano de polen en el agua, señaló que las partículas se movían a través del líquido, pero no fue capaz de determinar los mecanismos que provocaron este movimiento. En 1905, Albert Einstein publicó la explicación con todo detalle cómo el movimiento que Brown había observado era el resultado de las micropartículas siendo movidas por moléculas de agua individuales. Esta explicación sirvió como prueba convincente de que existen los átomos y moléculas, y fue verificado experimentalmente por Jean Perrin en 1908. Perrin fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1926 por su trabajo sobre la estructura discontinua de la materia. La dirección de las fuerzas de bombardeo atómico están cambiando constantemente y en cada momento las partículas es golpeada más en un lado que en otro, lo que lleva a la naturaleza aleatoria del movimiento. El movimiento browniano se puede considerar un proceso de tipo estocástico, o sea, al azar. Hoy diseñaremos un programa en Python para simular el movimiento browniano. ¿En qué consiste este programa? Tenemos una partícula que vamos a considerar que es una partícula que tiene cierto tamaño, más grande que las moléculas del solvente. Estas partículas, al ser golpeadas por las moléculas del solvente, se van moviendo en forma aleatoria. Ahora nosotros vamos a definir la posición inicial de la partícula y vamos a definir una serie de movimientos como dx, dy para cada uno. Vamos a hacerlo en dos dimensiones. Generamos el movimiento, los dx y dy para n movimientos y luego entonces calculamos las posiciones correspondientes dependiendo de la posición inicial de la partícula. Con la posición inicial x0, y0 y los movimientos de x, de y podemos ir calculando las posiciones en cada instante. Luego entonces vamos a graficar estas posiciones utilizando las librerías que ya conocemos de Python. Ok, primero vamos a iniciar con lo que ya conocemos siempre, ¿verdad? Las librerías que requerimos. Antes de comenzar con el diseño de la función, vamos a explicar primero cómo se hace la generación de números aleatorios en NumPy. Vamos a generar un arreglo de números aleatorios con NumPy, con la función random.normal. El primer número que colocamos aquí es la media de los valores. Vamos a suponer que le ponemos media 0, desviación estándar 1 y queremos 100 puntos, por ejemplo. Aquí tenemos, ¿verdad? Ahora podemos imprimir los valores obtenidos. ¿Ven? Los valores obtenidos. Si queremos 1000 puntos, ¿ven? Tenemos entonces los 1000 puntos aquí que se generaron con esta función. En vez de producirlos, ¿verdad?, en forma de impresos los números, vamos a hacer un histograma para observar la distribución de los puntos. Vamos a un histograma en X. Vamos a decirle que queremos 20 divisiones.
Es solamente para explicar, ¿verdad?, la formación. Vean, aquí tenemos entonces la distribución de los datos. Vemos que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ahora, si cambiáramos, por ejemplo, la media a 5, ven, ahora la media aquí es 5, el punto máximo, y se distribuye entonces hacia valores menores que 5 y valores mayores que 5. De esta forma podemos generar valores con una distribución normal. En el movimiento browniano se supone que los cambios en las posiciones de las partículas van a seguir una distribución normal con una media de 0. Así entonces vamos a generar también, podemos generar una función de tipo uniforme. Vamos a generar acá otra función de x, pero ahora una distribución uniforme entre 0 y 1. Aquí el valor inicial es este número, el siguiente es el valor final y luego la cantidad de puntos, por ejemplo 100 puntos. Quisiéramos ver esto con un histograma. Vamos a ver que esta función, vamos a ponerle más puntos para que se pueda observar mejor. Ven, tiene una distribución uniforme, o sea, aleatoria pero uniforme. No es como la función, ¿verdad?, gaussiana o normal, que tiene entonces una forma de campana. Esta tiene una forma lineal, ven, con una cantidad de valores definida. En este caso aproximadamente en 100, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay igual probabilidad de encontrar tantos valores en cualquiera de estos rangos de entre 0, 0.1, 0.2. La probabilidad es similar. Ya sabiendo eso, entonces podemos ya generar la función que necesitamos. Vamos a definir la función como browniano. Vamos a mandarle un valor de x0 y un valor de y0, que van a ser los valores de la posición inicial. Ahora vamos a generar valores de dx en forma gaussiana, ¿verdad?, con la distribución normal. Así que vamos a darle vamos a decir aquí que tenemos una media de 0, una distribución 1 y vamos a darle una cantidad de valores definidos. Vamos a ponerle aquí n igual, por ejemplo, 100 movimientos, ¿verdad? Vamos a poner aquí entonces el valor de n. Aquí está el número de movimientos que va a ser los de x que va a tener. Así también entonces tenemos los de y, es igual a np punto random punto normal 0,1, n, la misma cantidad de valores de x que de y. Así entonces ahora ya tenemos los valores de cada cambio en las posiciones. Acá, como vemos, sería en esta figura, habrá el de x y los de y, de x, de y, de x, de y para cada movimiento. Ahora vamos a decirle que el valor 0 de dx va a ser la posición. dx0 es igual a x y dy0, esto es para darle la posición inicial a cada partícula. Ya de ahí entonces se le van a ir sumando los valores entonces que hay para cada dx. Para hacer esto vamos entonces a calcular un valor de x
x2, que va a ser entonces igual a la suma acumulativa de los dx, y el valor de y2 ser igual np, la suma acumulativa cum sum de los dy. Y aquí entonces ya podemos graficar los valores de x de y en el plano XY. Para ello vamos a utilizar la función lineplot de Seaborn. Donde x es igual a x2, y es igual a y2, y vamos a añadirle a decirle entonces que no ordene los puntos. Vamos a poner esta opción en falso. Esta función, ¿verdad? Lineplot trata siempre de ordenar los valores de x en orden ascendente, por eso le vamos a poner que no los ordene aquí. Cuando llamamos esta función, vamos a hacer un llamado a esta función. Vamos a decirle browniano vamos a ponerle 0, 0. A ver qué nos da. Hay un error. Aquí faltó x0, no era x y y, x, que son los valores iniciales que le estamos dando acá. Ok, ahí tenemos el movimiento de una partícula. Esta partícula entonces inició en 0, 0 y se ha movido, ¿verdad?, a través del plano XY, una n cantidad de movimiento que va a ser en este caso 100 movimientos. Si le ponemos más movimiento, por ejemplo 1000 pasos, vamos a ver entonces que hay una mayor, ¿verdad? La partícula se ha movido más en el plano. Ahora, si añadimos otro, por ejemplo, vamos a poner este en 10, 10. Ya podemos observar las dos partículas, la primera partícula y la segunda partícula. Entonces sería el movimiento aleatorio de estas partículas en el plano XY. Ahora, vamos a que se generen una n cantidad de partículas. Entonces vamos a hacer un ciclo. Vamos a poner que sean 10 partículas. Pero queremos generar el movimiento de 10 partículas, pero requerimos un valor de x y un valor de y para dárselo entonces a esta función. Por ello entonces vamos a generar un valor de x igual pero vamos a hacerlo con una distribución uniforme. Voy a decirle entonces aquí que quiero que sea en este más o menos, ¿verdad?, que esté entre menos 20 y 20. Vamos a ponerle aquí menos 20 y 20, pero nada más quiero una partícula. Lo mismo vamos a hacer con la y. Vamos a ponerle aquí y. Y vamos a darle la sangría aquí para que quede entonces bien ordenado. Y vamos a poner aquí el valor de x y el valor de y. Vamos a ver si funciona. Entonces tenemos una serie de partículas moviéndose, 10 partículas moviéndose al azar debido al movimiento browniano.
Podemos añadir más partículas, por ejemplo 100 partículas. Eso es lo que va a demorar un poco más. Tenemos ahora 100 partículas. Vean que a cada una, a cada movimiento de cada partícula le da entonces un color diferente. Es una gran ventaja, ¿verdad?, de utilizar la función del Seaborn para hacer el gráfico. Ustedes recuerden aquí, fácilmente pudimos ya entonces generar una cantidad de partículas a partir de estas funciones. Son muy adecuadas para simular procesos de tipo estocásticos, o sea, de procesos al azar. El taller aquí consistirá en el cálculo del valor de pi mediante la generación de números aleatorios. Vamos a imaginar que tenemos un cuadrado y un círculo inscrito dentro de ese cuadrado. Vamos a ponerle aquí que el radio del círculo sea 0.5, mientras que el lado del cuadrado es de 1, o sea, 0.5 más 0.5, tanto en X como en Y. Si tenemos esto, un radio de 0.5, el área del círculo va a ser igual a pi r cuadrado, mientras que el área del cuadrado es igual a 2r al cuadrado. Así, si dividimos el área del círculo entre el área del cuadrado, tenemos entonces que se cancelan r's y nos queda que eso es igual, multiplicado por 4 da igual a pi. Así, lo que debemos hacer es generar una cantidad de puntos en forma aleatoria con una distribución uniforme entre menos 0.5 hasta 0.5 en X, y lo mismo para Y, de menos 0.5 a más 0.5 para Y. Y luego entonces con estos valores de X calcular el R correspondiente a cada uno de estos puntos. Aquellos R's menores o iguales que el área del círculo serán proporcional al área del círculo. Si dividimos este valor entre el número total de partículas o de puntos y multiplicamos por 4, obtendremos el valor de pi. Aquí entonces lo que debemos ver es cómo cambia el valor de pi, o se va haciendo más preciso a medida que aumentamos el número de puntos generados. De que generan los puntos deben graficarlo con la función de scatter, y entonces debe aparecerle una gráfica como esta. Entonces tratemos de calcular el valor con diferentes valores de n. Ese es entonces el taller para esta parte.